Bienvenidos a Reddit Infieles y algunas historias más. Muchas gracias a todos por su paciencia, ya que como lo he expresado en la comunidad, no he estado bien de salud. La historia de hoy ha sido enviada por un suscriptor, quien muy amablemente ha decidido compartir con nosotros sus vivencias con una mala mujer. Este adjetivo se lo doy a nivel personal, pero ya ustedes en sus comentarios, que agradeceríamos mucho, podrán expresarse con nuestro amigo anónimo, a quien daremos por ahora el nombre de Esteban. Sin más, comencemos. Todas las historias que he leído y he revisado tienen algo en común: las infieles siempre dicen lo mismo. No fue nada. Apenas le besé, pero... Sé que podemos arreglarlo, pídeme lo que quieras, pero no me dejes. Y muchas frases típicas, pues no es la excepción esta historia. Sin embargo, tiene una particularidad en cuanto, no a mi venganza, pues nunca me vengué realmente, solamente hice ver lo que sucedía. La llamaremos Mónaco, pues es mi exnovia. Mónaco me acompañaba a todos los lugares donde yo daba mis conferencias. Para ustedes, soy un consultor y tenía muchas conferencias que dictaba alrededor de mi país. Ya llevábamos un año de novios, y precisamente ella y yo habíamos perdido nuestro trabajo, hasta que conseguí como consultor con una empresa. Esta empresa me enviaba a dictar las charlas a varias ciudades y, como era lógico, ella siempre me acompañaba a todas las conferencias. Para esto también iba su hijo, quien me quería mucho y además decía que me admiraba. Hasta que en un momento, el hijo de mi ex tuvo que irse a otro país para terminar sus estudios. Allá le esperaba su padre y quería tener un título internacional. Así que allí empezó todo, y digo todo, porque cuando el hijo de mi ex se fue, ella quedó devastada, por lo que tuvimos un viaje a una ciudad un poco lejana de donde vivíamos. Pasamos unos 3 días allí, y luego regresamos a la ciudad donde vivíamos. Antes de continuar les comento que la historia es bastante larga, ya que existen algunas actualizaciones de casi 1 año y medio, pero vamos a ponerle asunto para terminar lo más pronto posible. Mi ex tenía un departamento donde vivía con sus ex-suegros, es decir, con los abuelos de su hijo. Cuando ella se separó del marido, es decir, el papá de su hijo, este se quedó a vivir en otro país y ella se regresó con su hijo a mi país. Cuando ya vivían aquí buscó trabajo y un amigo suyo le consiguió un trabajo donde yo también trabajaba, pues un día les dieron una oficina frente a la mía y cuando yo llegaba por las mañanas le veía a ella y sus compañeras esperando para que les abrieran las puertas, mientras yo ingresaba a mi oficina con total normalidad. En la parte de afuera de la oficina, había una cafetera o dispensador de agua caliente y fría, para todos los que deseaban servirse un café, lo que permitía que yo siempre en las mañanas me tomaba mi café, así que salía y ellas aún no ingresaban, porque la jefa de ellas no llegaba todavía. En alguna ocasión se me ocurrió indicarles que si deseaban tomar un café lo podían hacer, y que en ese caso trajeran sus tazas para yo brindarles café. Quizá allí empezó una empatía con mi ex, ya que ella, una mujer muy elegante, muy bonita y resaltaba su belleza sobre sus compañeras, pues, me atraía mucho. Así pasaban los días, y yo les veía siempre. Cuando yo llegaba, ellas siempre me saludaban, pues creían que yo era el jefe de mi oficina y me encontraban una persona seria y profesional. Así que de esto me enteré más tarde. Un día en la oficina con mis compañeras de trabajo, le manifesté a una de ellas, que la chica, la más guapa, me gustaba mucho y fue así que mi amiga o compañera de oficina, se fue a conversar con ella para traerme todos los detalles de su vida. Pues sin más, me contó que se había separado de su marido en otro país, y que ella, al ver la traición de su esposo, que se había metido con otra chica, decidió regresarse a nuestro país con su hijo, y ahora estaba trabajando temporalmente, hasta ver si le daban un nombramiento o un contrato por más tiempo, ya que su trabajo era temporal. Debo comentarles que yo en mi oficina, siempre tenía en un recipiente caramelos, y en mis cajones guardaba chocolates. Entonces un día ella llegó y me pidió si le podía brindar un café. Con mucho gusto yo les di mi café, a la vez le invité a que se sirviera unos caramelos, que siempre los tenía abastecidos en el recipiente. Cada día se volvía frecuente el que ella pidiera el café, o que en la mañana o tarde se acercara a tomar un caramelo para ella y sus amigas de la oficina de junto, situación que me gustaba, ya que charlábamos por algunos instantes, y cada vez me gustaba más y más. Como les digo, era una mujer hermosa, muy hermosa. Es más, dentro de la misma empresa, muchos otros hombres andaban atrás de ella, y hasta murmuraban sobre la vida de ella, para saber la verdad, si era soltera o vivía sola, cosa que yo sí la sabía, porque había tenido ventaja, después de que mi compañera me había conversado todos los pormenores sobre la vida de mi ex. En alguna ocasión, yo debo decirlo, soy bastante caballero, pues a ellas las trasladaron a un lugar un poco frío. En realidad se encontraba como en un sótano, y eso no era bueno,
así que en una ocasión cuando yo pasé por allí, me di cuenta que ella sentía frío y le ofrecí mi chaqueta, y ella lo aceptó con gusto. Hasta allí todo iba bien y antes de separarnos, ya que ella en ese mes terminaba su trabajo, habíamos salido un par de veces a almorzar en grupo. Cuando se despidió, subió a mi oficina y me agradeció el que le haya prestado mi chaqueta y aproveché para pedirle su número telefónico, y si la podía llamar para salir a almorzar en algún momento. Me dijo que con mucho gusto, y así fue. Una semana después nos encontramos y salimos a almorzar. En esta ocasión salimos solamente los dos. Pero la casualidad es que a ella y a sus amigas les volvieron a llamar para otro trabajo, así que nuevamente contábamos con su presencia, y la situación fue cada vez mejor, pues ahora ya salíamos con frecuencia al almuerzo. Algunas veces salíamos juntos al terminar la jornada y cada vez fue lindo contar con ella, que me hacía la deferencia de compartir conmigo sus anhelos y desventuras. Un detalle que debo confesar, para esa época, antes que Mónaco sea mi novia, yo salía con una chica a quien la denominaremos Alicante. Esta chica y yo llevábamos algunos años saliendo, pero no éramos novios, es como ser amigos con derecho. Le había pedido tantas veces a Alicante que tomara decisiones claras en su vida, que no se dejara manipular de su padre, sus hermanos, su hijo y hasta veces de su ex marido, pero ella muy sumisa. Encontró en mí su tabla de salvación y no se despegaba casi nunca, a tal punto que nos veíamos casi todos los días, aunque sea solamente para fumar un cigarrillo o para conversarme las cosas que le habían pasado en su trabajo. Yo me fui cansando de esa actitud. Ella podía cambiar todo el panorama de su familia, pero no lo hacía, y yo era simplemente su refugio, su paño de lágrimas, y hasta que un momento le dije que ya no puedo más, que ya estoy cansado de lo mismo y lo mismo, así que decidí abrirme de ella, pues sin más, lo hice. Aunque Alicante todavía no se convencía de que ya no éramos nada, seguía llamando, insistiendo, y yo con toda la tranquilidad le decía que nos demos un tiempo, que descansemos, que en verdad necesito tener un espacio, porque ella es muy intensa, pues de todas maneras, insistió bastante hasta que tuve que dejarla definitivamente. Un día, mi jefe me pide que tome mis vacaciones, porque la empresa no puede considerar la acumulación de vacaciones, y después tengan que pagar dichas vacaciones, por lo que me tomé una semana de vacaciones. Para eso me fui de viaje a otra ciudad que quería conocer mi hijo. En dicha ciudad paseamos por varios sitios y como allí se fabrican buenas joyas de oro puro, decidí comprar una joya para Mónaco, y por supuesto un obsequio de despedida para Alicante. Así lo hice, y con esa joya que le compré a Mónaco sabía que entraría directamente por la puerta grande, para que se convirtiera en mi novia. Cuando regresé, me encontré con Alicante, le di su regalo de despedida y con ello sellamos nuestra ruptura definitivamente. Luego de unos días, en una fiesta entre amigos de la empresa le di el regalo a Mónaco, y ésta estuvo feliz, de tal manera que me brindó un beso apasionado, y Mónaco ya sabía que yo había terminado mi relación con Alicante. Por lo que sabía que estaba libre, de todas maneras en ese momento no me aceptó. Luego de unos días, cuando se acercaba mi cumpleaños, Mónaco me dijo que me tenía una cita especial, que el día de mi cumpleaños me daría un obsequio muy lindo e importante y con ello sellaríamos nuestro compromiso, como novios. Resulta que para la fecha de mi cumpleaños, también se festejaba el aniversario de la empresa, por lo que hicieron un acto especial en cual todos debíamos estar allí, y yo fui parte de la organización de la fiesta de aniversario. Luego de ello, salimos entre los amigos y nos fuimos a comer y luego a bailar. En toda la noche bailamos. Mónaco estaba feliz y por supuesto ese fue el día especial, porque en ese momento nos convertimos en novios. Al día siguiente fuimos a un hotel bastante de lujo y pasamos toda la mañana y tarde. Luego ella se despidió con un gran beso y ella se fue a su casa, donde le esperaba su hijo, y yo fui a mi departamento donde vivía solo. A la semana siguiente todo empezó a cambiar. Mónaco y yo almorzábamos juntos, todos en la empresa sabían que éramos novios, y de pronto ella empezó a traer comida para almorzar juntos en el comedor de la empresa. Así lo fuimos haciendo y pocas veces salíamos a comer fuera. En una ocasión, el hijo de Mónaco pidió que si podía entrevistarme, porque debía hacer un trabajo para el colegio donde estudiaba, y con gusto acepté ayudarlo. Así él me conoció mejor y le había dicho a su madre que yo era una persona distinta, que era muy inteligente y una buena persona, por eso él había considerado que ese noviazgo con su madre sería genial y con esa aprobación pues, ella algunas veces se quedaba en mi departamento y otros momentos iba a su casa a pasar con su hijo. La empresa empieza a reducir personal, y entre todas mis compañeras les despiden, y solamente me quedé yo, por lo menos unos 2 meses más, mientras que Mónaco tenía apenas 3 meses antes de que se cumpla su contrato, y por lo tanto de allí sabíamos que nos quedaríamos sin trabajo. Por lo que empecé a buscar para prevenir el que me iba a quedar sin trabajo. Cuando esto sucedió, yo me encontraba estudiando una maestría y todos los sábados debía acudir a la universidad,
mientras Mónaco me esperaba muchas veces en mi departamento, pues a ella le había entregado las llaves para que pudiera entrar. Cuando ella cumplió su contrato, no había más contrataciones, así que nos pusimos a buscar trabajo. En un momento antes que todo se ponga difícil con respecto a lo económico, me salió un trabajo como consultor en una empresa y fue cuando empecé a viajar dictando mis conferencias. Casi a todas esas conferencias Mónaco me acompañaba, y en algunas ocasiones su hijo. Un día, me llama ella a decirme que su hijo quiere ir donde su papá en otro país, porque desea obtener su título allá en el exterior, y luego si puede se queda a estudiar en la universidad en ese país, sino que puede regresar al nuestro. Yo sabiendo lo que eso le afectaba a ella traté de persuadir al hijo de Mónaco, pero él estaba firme en que quería ir donde su papá, y porque allí había oportunidades de estudiar mejor que en nuestro país. Llegó el día, yo me encontraba en otra ciudad, y el vuelo del hijo de Mónaco debía llegar a esa ciudad para luego tomar el vuelo internacional. Es así que le compré los pasajes a ella, para que acompañara a su hijo. De esa manera yo le despediría a él y me quedaría con ella, para consolarla, porque sabía lo que le afectaba la despedida con su hijo. Luego cuando él tomó el vuelo y se despidió de su madre, me abrazó, nos dijo algo importante: espérenme, cuando regrese se pueden casar. Yo mismo, me comprometo a comprar el vestido de matrimonio allá, y vengo para que se puedan casar. Esa era la situación. Pues hace algún tiempo atrás, Mónaco y yo decidimos casarnos, y teníamos unas ansias locas por tener una niña, una hijita con la que soñamos muchas veces, y hasta discutíamos el nombre que debíamos ponerla. Cuando regresamos del viaje, en una ciudad muy lejana, Mónaco se sentía triste, y esos días como no había conferencias yo la acompañaba en todo momento. Un día dijo que quería ir a ver cómo estaba su mascota, ya que le cuidaban los abuelos de su hijo. Se fue, pero regresó a los 2 días y no hubo inconvenientes, pero como les dije antes, desde que se fue su hijo empezó todo. Ella comenzó a sentirse más libre, ya no tenía su atadura que era su hijo. Así que un día, una amiga le indicó que había una vacante para hacer algunos trabajos de encuestas a nivel nacional, y ella siguió el curso y le resultó dicho trabajo. En una ocasión, ella me dijo que tenía que viajar a una ciudad para hacer unas encuestas, y yo me encontraba con que tenía que viajar a otra ciudad a dictar mis conferencias. Así que nos despedimos, y esos 3 días fueron largos. Ella prácticamente se quedó una semana. Es más, en un momento le dije que yo en vez de regresar a la ciudad donde vivo, tomaría un vuelo o en autobús viajaría donde ella. Pero ella me dijo que no se iban a demorar mucho, porque estaban por acabar con dichas encuestas. Pero allí sucedió algo inusitado. Hubo un temblor bastante fuerte en la zona donde ella estaba, y como ella es bastante temerosa de estos eventos, se puso tan nerviosa que sus compañeros tuvieron que controlarla. De allí ella prefirió regresar, y con el miedo de que hubiera réplicas u otro evento de los mismos, decidió pedir a sus jefes que la trasladen a otro sitio. Pues bien, el supervisor, a quien le llamaremos Fede, era un joven, menor a Mónaco, por lo menos unos 10 años, pues él consiguió que ella se fuera a otra ciudad donde él se encontraba de supervisor, y prácticamente allí empezó todo. Cuando ella me llamaba, o me enviaba mensajes, diciendo: Fede se ha portado a la altura. Es buena persona, me ayuda mucho. En una ocasión, cuando no me fueron a recoger de un sitio lejano, él se fue a traerme y hasta me cuida en el hotel. Situación que ya me dio criterio a tener mi primera bandera roja. Coincidimos un día en que yo llegaba a mi ciudad y ella también, así que quedamos en vernos y ella me dijo: Me quedo contigo 2 noches, porque después tengo que irme nuevamente a otra ciudad, un poquito más alejada a la anterior, y donde va a estar Fede. Deberíamos hacerle un almuerzo, porque se ha portado tan bien conmigo, que sería una forma de agradecerle por lo bien que se ha portado. Así que le dije que no había problema y por lo tanto estaba de acuerdo. En una ocasión, ya cerca de mi cumpleaños, ella me dice: Me tengo que ir a otra ciudad, pero solamente por 3 días, el trabajo allí será rápido, y apenas llegue voy a pasar contigo, todo el tiempo, hasta tu cumpleaños. Al parecer, las encuestas han acabado. Cuando ella regresó la sentí muy transformada. En los mensajes me decía que me ama. Además les debo recordar una cosa: Fede sabía de mi existencia, sabía que Mónaco era mi novia, pero en esta ocasión ella se sentía más alejada, pues cuando estuve yo en la ciudad y la llamé, me dijo que se encontraba cuidando a su mascota, que los abuelos de su hijo también la tenían ocupada en el departamento y que no podía verme. Así pasaron varios días, ya cerca de mi cumpleaños, me dijo que me iba a dar mi regalo, asimismo un regalo muy íntimo y muy lindo, que no me desespere, que no nos podemos ver, porque anda ocupada con las encuestas y los reportes, que les tienen bastante abrumados. Les refiero estos detalles,
porque después me enteré que ella se había metido con Fede, desde cuando estaban en la ciudad donde dice que la cuidó muy bien. Pues para esto en mi cumpleaños, una tía mía, también cumplía años, y mi primo me invitó a la fiesta, pues cuando conversamos con Mónaco y le dije que estábamos invitados, ella me dijo: Mi amor, pero, yo quiero pasar contigo en tu cumpleaños, porque, te tengo una sorpresa. Vamos a ir a un lugar donde pasemos todo el día y la noche solos. Quiero que me hagas completamente tuya, como una luna de miel. Porque después, ya sabes, tengo que irme nuevamente a las encuestas. Había pasado, casi, un mes sin vernos, a pesar de que estábamos en la misma ciudad, y ni siquiera un fin de semana pasamos juntos. Pero yo confiando que ella estaba ocupada, preocupada, porque nuevamente se iba a quedar sin trabajo, dejé que las cosas pasen, a pesar que en algunas ocasiones a la negativa de encontrarse conmigo, yo le recriminaba y le decía que me parece bastante extraño, que estando aquí mismo, no podíamos vernos ni siquiera para ir a almorzar. Pues aunque no lo crean, ella ya estaba completamente comprometida con Fede, esos detalles me lo enteré después. Antes del día de mi cumpleaños, fuimos a la fiesta de mi tía, pues ella cambió todo, me dijo que debemos ir donde mi tía y que después nos iríamos a un hotel a pasar una luna de miel muy rica. Pues bien, ese día estuvimos donde mi primo, pasamos bien, hubo muchas fotos y cuando ya estaba muy entrada la noche le dije que nos fuéramos, pues ella a regañadientes me dijo que bueno, salimos y cuando tomamos un taxi para ir al hotel, ella me suelta de buenas a primeras, que ella se iba a quedar en su casa. Yo me quedé helado, no entendía esa actitud, pues ella me aseguró que íbamos a pasar a un hotel a nuestra luna de miel. Le insistí, pero ella cambió completamente su semblante, pues cuando le hizo al taxista que se dirija a su casa, le dije que yo me quedaba allí con ella, pero ella me soltó, que la dejara descansar, que no se sentía bien y que mejor hablamos otro día. Se despidió con un beso en la mejilla y ese fue el momento en que me di cuenta que ella estaba con otro, porque sentí claramente su actitud. Esa noche, cuando yo me encontraba con mi primo fumando un cigarrillo, vi que ella tomaba su teléfono y puso una mueca como de disgusto. Al parecer Fede le reclamó algo, y ella se sintió mal, pues aunque no lo crean, después confirmé que él le había reclamado que dónde estaba, y que al parecer ella no se había ido con una vecina suya, porque él acaba de hablar con la vecina, así que en ese momento él iba a ir a su casa a esperarla, para que le aclarara dónde estaba. Pues esta parte de la historia también me la enteré después, de allí que tratara de que me fuera lo más pronto. Al parecer ella temía que me encontrara a ese momento que llegamos en el taxi y él estuviera allí, porque todo se hubiera descubierto ese instante. Pasaron los días, al día siguiente de mi cumpleaños, me envió un mensaje con un GIF de cumpleaños, diciendo que me amaba mucho y que tuviera un buen cumpleaños, pero que ella se sentía mal y que los abuelos de su hijo le habían llevado al hospital. Aquí les hago una referencia. Ella sufría de un quiste alojado cerca del hígado y como no podían operarla tenían que hacerle radioterapia. Esta condición lo hacían unas 2 veces al año, pero cada vez se agravaba más y por eso su condición cambiaba, ya que en algunas ocasiones tuvieron que hacerlo de 4 a 5 veces en el año. Para este año ya llevaba como 4 radioterapias a las que yo me enteraba. Después, además esta siempre era la excusa de la temporada, que se había puesto mal y que tenía que ir al médico. Me envió una foto, donde estaba conectada a un suero con unas marcas del tipo de suero. Luego me di cuenta que esa foto no era de ese día, sino que fue cuando estuvo en el hospital hace más de 4 meses, donde yo mismo la llevé, y ahí se tomó esa foto para enviarla a sus amigas, especialmente a la vecina, y aquí les hago una referencia sobre la vecina. La amiga más cercana a Mónaco, era una vecina, vivía a una cuadra de su casa, y se encontraban siempre para hacer comidas los fines de semana. La vecina tiene una hija aún menor y Mónaco muchas veces la cuida, cuando la vecina tenía que hacer algunas gestiones. Pues bien, en una ocasión Mónaco me presentó a su vecina, y a pesar de que era una mujer joven, a mí siempre me pareció que no era una persona de fiar, por lo que apenas cruzaba palabras con ella. Además que Mónaco, cuando estaba en la intimidad conmigo, me confesaba algunas trafasías que hacía la famosa vecina con los pretendientes, pues ya irán notando el camino que siguió Mónaco. La vecina tiene un novio, a quien lo vamos a llamar Rodrigo. El famoso Rodrigo tiene un amigo al que le dicen cazador, pues bien saben, y cuando este relato lea a ella, sabe perfectamente a quiénes me refiero y por lo tanto le dejaremos con estos nombres y apodos. Más adelante vamos a ver lo que sucede entre Mónaco con el cazador, pues es bastante divertido. Ahora se me hace divertido, porque el que sufrió las consecuencias, a más de las que yo sufrí, fue el famoso Fede. Continuemos con el relato. Había llegado diciembre, y ya había pasado algunos días, por lo que yo me encontraba en la ciudad y prácticamente ella también estaba en la ciudad, aunque me enviaba mensajes diciendo que tenía que viajar a otras ciudades a hacer las famosas encuestas, pues ya se había acabado las encuestas, el trabajo había terminado en noviembre, pero ella me indicaba que todavía debía pasar informes,
y que esta ocasión, la habían enviado a una ciudad, un poco alejada de donde vivimos. Yo confiando, todavía en ella, le decía que no hay problema, aunque siempre le recriminaba que no nos hemos visto durante mucho tiempo, y por lo menos, cuando llegue a la ciudad donde vivimos, me visite, para conversar, comer algo, pero ella daba largas a todos nuestros encuentros. El 17 de diciembre, yo regresaba de una ciudad donde fui a dar unas charlas, pues fue de ida y vuelta, la ciudad donde fui estaba cerca, apenas a unas 2 horas de camino, por lo que por la tarde yo regresaba, entonces le envié un mensaje diciéndole, que estaba regresando a casa, y que como el taxi pasaba por cerca de su casa, me iba a quedar allí para conversar y almorzar algo. No me encuentro en casa, porque he tenido que salir a hacer unas gestiones y estoy ocupada. Más bien, cuando me desocupe, te voy a llamar, y esa noche voy a pasarla contigo. También te extraño muchísimo, y además porque te amo. Y tienes razón, te digo textualmente, es verdad que con el trabajo he estado alejada de ti, te amo mucho, y por eso, cuando me desocupe, te voy a ver, porque quiero verte, te extraño mucho. Cuando llegó la noche yo esperaba un mensaje o su respuesta, pero nada, así que a las 12 de la noche le envié un mensaje, en el que le decía que cumpla su palabra, que si no podía me indicara, y que a mí me parece que ella está con otro y por eso ahora no tiene tiempo para nada. A la mañana siguiente ella me escribe un mensaje diciendo que, me porto como un tonto, su frase favorita con la que empezaba a insultarme siempre. No estoy con nadie, te amo, pero, como ya no me tienes confianza, por eso, no he querido ir a tu casa a conversar, porque sé que tú te vas a portar mal, y yo eso no lo puedo soportar. Así que con esos mensajes yo decidí no hacer nada y solamente le mandé un mensaje diciendo, espero que sea feliz, más o mucho más de lo poco que fuiste conmigo, adiós. A la mañana siguiente, recibí un mensaje diciendo que Te portas como un niño. No has sido capaz de comprenderme, me encuentro muy triste, porque mi hijo está sufriendo allá, en otro país donde su papá y lo único que haces es recriminarme. Por mi parte, yo le dije que siempre me preocupé por ella, por su salud, por el hijo de ella que me quiere mucho, y que además, estábamos a punto de casarnos. Pero ella se alejó desde el día de mi cumpleaños y ahora no hace más que rechazar nuestros encuentros, que no quiere venir ni siquiera un momentito a mi casa, que recuerde que yo siempre me preocupé por su salud como nadie lo ha hecho, pagué el tratamiento, que cuando fuimos donde la ginecóloga teníamos la esperanza de tener una niña o por lo menos eso es lo que queríamos tener una hija y que recuerde todas las noches que nos pasábamos soñando en que esa niña nos haría la felicidad completa. Como es normal, y por ello siempre me refiero a que los infieles, dicen las mismas cosas, y además siempre van a hacerte sentir culpable. Ella me refirió algo bastante confuso, pues con mi despedida y cuando le dije lo que habíamos soñado, a ella parece que le dio remordimiento, porque en un mensaje que ella le envió a la vecina le decía estas palabras. Beci, qué remordimiento, hoy día él me dijo que no le dejara, me dio tanto remordimiento, que mejor me quedé en casa con dolor de cabeza, y por eso no he podido salir. En eso la vecina le dijo. Yo le dije, amiga, él es bueno, a mí me parece que él es un buen hombre y no se merece lo que usted le está haciendo. Les refiero este hecho porque es posteriormente que me di cuenta que la discusión de esos días de diciembre y cuando me despedí de ella, Mónaco se sintió mal por lo que me estaba haciendo y por eso la Beci le dijo estas palabras. No hay que comer ansias, pues como me enteré de todos estos mensajes y que ahora al unir los cabos les estoy relatando, pues ya mismo llegamos al asunto, pero para esto debo contarles algo que pasó. Los infieles tratan siempre de hacerte sentir culpable, pues con estas cosas, Mónaco esperaba pasar la Navidad y Año Nuevo en compañía de Fede, pero al parecer no le resultaron las cosas, pues parece que Fede tenía otros compromisos y como Mónaco estaba sola, sin su hijo, en un momento me escribió y me dijo que su hermano le había invitado a pasar Navidad y Año Nuevo en la ciudad donde él vive. Esta ciudad está alejada de donde vivimos y ella había decidido irse a pasar con su hermano. El hermano de Mónaco se llama Wilfrido Álvarez, también tiene otro hermano que se llama Carlos Álvarez. Les hago esta referencia porque, cuando descubrí su infidelidad, a Fede le tenía como Wilfrido Álvarez, y si recuerdan del cazador, pues bien a este le tenía como Carlos Álvarez, lo que si cualquier persona tomara su teléfono y viera los mensajes, diría, es un chat con su hermano Wilfrido, que vive en otra ciudad, o de pronto el Carlos, es un hermano de Mónaco que se llevan muy bien y entonces nadie sospecharía de los mensajes que se envían entre hermanos, que muchas veces pueden ser aburridos. Jajajajaja, nada fuera de la verdad, este hecho también les comparto, antes, porque es una de las cosas que Fede se enteró posteriormente, y quizá por eso terminaron su relación. ¿Pero cómo sucedió esto? Pues les contaré posteriormente, ya que todavía faltan algunos detalles. El 25 de diciembre,
recibí un mensaje de Mónaco, en el que me decía: Eres muy malo, no me diste la oportunidad de pasar Navidad contigo, he tenido que mendigar a la Betsy para pasar Navidad con ella. En ese momento me di cuenta que Mónaco no se fue donde su hermano a la ciudad costera, sino que se había quedado aquí. Entonces le indiqué que ella me manifestó en un mensaje que se iba donde su hermano y que yo iba a pasar Navidad con mi hijo. Ella me increpó en los mensajes diciendo que Tú me has dicho que solamente amas a tu hijo, y yo tuve que pasar sola, sin mi hijo, con una vecina la Navidad. Qué bueno, que tengas los mensajes guardados, pero yo esperaba a que me llamaras y me dijeras que me quedara, y hubiéramos pasado Navidad juntos. por lo que le dije que nuevamente, presumía que estaba con su hermano y en ese momento me dijo que Eres un tonto, que solamente amas a tu hijo. y luego no supe más sobre los mensajes. Para el 27 de diciembre, le envié un mensaje diciendo que quería conversar cara a cara con ella, que me diga la verdad de lo que está pasando y que en ese caso voy a pasar año nuevo con ella, festejar juntos el nuevo año. Pero ella se limitó a decirme que Tú no confías en mí, me siento mal por no estar con mi hijo, y tú solamente amas a tu hijo y no a mí. por lo que le dije que no era verdad, que la amaba y que en ese caso pasemos juntos el año nuevo y que la amaba. Hubo un silencio de 3 días, no recibí ningún mensaje de ella, a pesar que yo todos los días le enviaba mensajes de amor, y diciendo que la amaba, pero no tuve respuesta alguna. En un momento, vi que quería escribir algo, porque como ustedes saben en los mensajes de WhatsApp, cuando uno está en línea ve que la persona conectada empieza a escribir, pues así me pasé algunas horas revisando, vi que me escribía y dije bueno, parece que algo me va a decir, pero después no enviaba ningún mensaje, hasta que la espera se hacía eterna, pero nada. El 31 de diciembre, me encontraba con mi hijo haciendo compras para la noche vieja, año viejo llamamos en mi país. Luego le dije a mi hijo que iba a ir a saludar por año nuevo a unos amigos, y que regresaría por la noche para pasar con él y con la familia de mi ex esposa. Cuando me encontraba en mi casa preparándome para salir donde mis amigos, conversaba en la calle con un vecino, hasta que un taxi aparca atrás mío y mi vecino me dice: oye, hay una mujer que te está viendo intensamente. Yo regresé a ver y era ella. Ese momento se me saltó el corazón y no atiné qué hacer. Me despedí de mi vecino y entonces me acerqué a ella. Ella como si no hubiera pasado nada me abrazó, pues les recuerdo que desde mi cumpleaños no la había visto, y entonces nos abrazamos. Luego me besó tiernamente en la boca y lo que hicimos fue ir al departamento. Ya en el departamento, le dije que no esperaba esta sorpresa. Me dijo que me amaba mucho, que no puede vivir sin mí y además que yo era el amor de su vida. Hasta ese momento yo puedo decir que todo era normal, pero como ustedes saben hay cosas que no cuadran y había que preguntar por todo este tiempo de ausencias, de mensajes recriminadores y muchas cosas más, a lo que ella solamente optó por besarme y empezar a desnudarme. No hubo preguntas, la noche había caído y nos fuimos a comprar algo de comida para Nochevieja. Cuando regresamos mi hijo me llamó, y le dije que iba a pasar con mis amigos así que mañana iba a darle el abrazo de año nuevo, y mi hijo me dijo que no había problema, por lo que me sentí un poco aliviado. Esa noche, mientras yo preparaba la mesa en mi departamento para servirnos la comida, con un vino, que nos envió una sobrina que vive en un país donde hacen los mejores vinos, pues ella estaba recostada en la cama con su teléfono pendiente, y enviando mensajes. Cuando le pregunté, ¿qué tanto manda mensajes?, me dijo que A mis amigos, a la vecina, y hasta se ha conectado mi exmarido, para desearme un feliz año. situación normal, pues yo no podía procesar bien con quién chateaba, porque me encontraba feliz de estar con ella. Al ser las 11 de la noche, y esperar las campanadas del nuevo año, ella se acercó al comedor y vio una mesa arreglada muy bonita para la ocasión, con flores, adornos, la comida y el vino listo. Lo primero que hizo fue abrazarme y decirme que era hermoso lo que había hecho para esa noche y que por eso ella me amaba siempre. Así que tomó una foto de la mesa arreglada y se la envió a la vecina. Eso es lo que me dijo. Días después me enteré que esa foto había ido a Fede, con un mensaje que le decía: de lo que te perdiste, le estaba sacando pica o iras. Porque ella no pudo pasar con Fede ese día, y por eso, para desquitarse el desaire que le hizo Fede, le envió esa foto con el mensaje. Luego se cortó la conversación, pues estoy seguro que Fede debe haberle respondido que dónde estaba, o a quién pertenecía esa mesa o con quién estaba. Lógicamente, presumo que esto debe haber sido la inquietud de Fede, porque, después, cuando descubrí sus mensajes, se notaban que estaban cortados y Fede le hizo una referencia del 31 de diciembre, algo así como que él estaba en duda de dónde había pasado, y ella solamente le respondía que Fui a rogar a la vecina para que pasara conmigo, pero como la vecina estaba ocupada con Rodrigo, no me ha hecho caso, así que fui donde mis primas, a pasar año nuevo. Pobre Fede, no sabía que esa noche pasó conmigo. Esa era nuestra mesa,
nuestra noche de miel en Año Nuevo, pobre Fede. Bueno, al día siguiente 1 de enero, Año Nuevo, nos despertamos, como dormimos tarde en la madrugada, pues nos quedamos en la cama viendo televisión. Para eso le llegaban mensajes de todo tipo, y preocupada porque yo no viera los mensajes, decía: Son felicitaciones del nuevo año y esas cosas. Me levanté al baño y cuando regresé estaba completamente viendo su celular, escribía con una habilidad increíble, ya que prácticamente lo hacía con una sola mano, e inmediatamente cuando me acerqué, cambiaba o bajaba el teléfono y me decía que Mis primas me han escrito, la Beci y mis hermanos, y nada más. Pero me llamó la atención un mensaje donde ella puso esto: Yo también te amo, eres el amor de mi vida. En ese momento no dije nada, porque podría ser su hijo, pero me quedé sorprendido por el mensaje y entonces hay algo particular. Por mi edad, ya utilizo lentes para poder leer, eso ella lo sabe, cosa que muchas veces cuando estábamos en la cama conversando y le llegaba algún mensaje, me mostraba, ya sea un mensaje de su hijo o de algún pariente, o del trabajo, y como yo no podía leer sin lentes le decía, es que no veo, a pesar de que ella me lo mostraba, de ahí se molestaba un poco, pero se daba cuenta que yo no alcanzaba a ver los mensajes. Pues bien, debo confesar lo siguiente, uso lentes de lectura, todavía la medida es un poco baja, por lo que a la distancia, sí puedo identificar palabras, pues, ella siempre creyó que necesitaba los lentes y como la acostumbré a que cuando me mostrara los mensajes yo necesitaba los lentes. Ella escribía a mi lado, y sabía que no podía identificar lo que escribía, pero en esta ocasión, alcancé a leer el mensaje, pues, para noticia de Fede, ese mensaje estaba dirigido a su exmarido, por lo que cuando le insistí que me indicara el último mensaje, se puso nerviosa, el momento que tomé su celular se puso completamente nerviosa, y hasta me dijo que yo ya voy a empezar a desconfiar. Cuando abrí el chat, vi que decía el nombre de su exmarido, y en ese caso le dije, ¿por qué le escribes a él ese mensaje? ¿Acaso le amas todavía? Y ella me salió con esta explicación. Tú sabes que es el papá de mi hijo, y como me acaba de enviar un mensaje, diciéndome que pasaron bien con mi hijo y que puedo estar tranquila, pues le agradecí y le dije que lo amaba, porque sé que él este momento está con ella, con esa tipa con la que me traicionó, y lo que quiero es que esa tipa sienta celos, solamente por eso le escribí este mensaje. Pues estas palabras al parecer eran ciertas, porque leí los mensajes que se enviaron entre ellos. Lo que me llama la atención, es que nosotros estábamos en la cama, y eran cerca de las 10 de la mañana, lo que significa que en ese país aproximadamente serían las 5 de la tarde, y a esa hora el exmarido se encontraba con su hijo en un lugar comprando algunas cosas, así que no estaba con su mujer acostados como ella lo decía. Esto lo deduje después, porque al leer los mensajes en uno de ellos, decía que estaba de compras con su hijo. Dejé pasar el asunto, solamente un detalle, cuando por casualidad recorrí el dedo por toda la pantalla, alcancé a ver que tenía como 40 mensajes archivados. Lógicamente si hubiera entrado ese rato a los mensajes archivados, seguramente hubiera descubierto lo que me llevó a hacerlo días después. El 1 de enero se quedó a dormir conmigo, salí un momento a comprar algo de comer y regresé enseguida y conversamos, vimos tele, y pasamos nuevamente una linda luna de miel, por el nuevo año. Allí me llamó la atención algo, cuando estábamos en la intimidad, ella me pedía que la acariciara de tal manera, muy romántica, con suavidad, pero esta vez me dijo que la tratara con energía, que fuera rudo, que le dijera cosas muy morbosas porque eso la excitaba mucho, pues no di crédito a lo que escuchaba, pero como todo había regresado a la normalidad, así lo hice. Y pasamos mucho rato en esta nueva luna de miel. Al día siguiente me dijo que Debo ir a ver a mi mascota y de paso saludar a los abuelos de mi hijo, además que debo arreglar la casa, porque cuando me vine contigo, no estaba tan arreglada. Yo le dije que como no tenía nada que hacer, la acompañaría, pero ella me dijo que No es necesario, porque me lo voy a pasar conversando con los abuelos de mi hijo y no quiero que sepan que tengo novio todavía. Bueno, no pasó a más y se marchó. Más o menos a la semana volvió a aparecer, pues esta situación le pongo en contexto. Por un mensaje que vi posteriormente, me di cuenta que cuando ella vino a mi casa en ese día, había tenido cierto conflicto con Fede. Cuando cotejé los mensajes me di cuenta que empezaban a tener problemas de confianza. Al parecer, Fede sentía como que ella no era la misma, se había distanciado, es más en un mensaje le dijo yo también te quiero, pero nada más, cuando siempre entre ellos eran muy especiales para tratarse de amor, mi vida, mi cielo, mi gordita, mi negrita, pues al contrario que conmigo. Después del año nuevo, ella era extremadamente cariñosa conmigo, a mí me escribía todos los días diciendo que Eres el amor de mi vida, te amo tanto, y no puedo esperar más el día en que nos vamos a casar. ¿recuperé a Mónaco? Al parecer, según sus mensajes, era que ella no quería desampararse de mí, por lo que, creo,
empezó a distanciarse de Fede. De todas maneras no puedo fiarme de ello, pues el día que regresó a mi casa y se quedó conmigo, nuevamente me pidió que la tratara de una manera fuerte, agresiva, y así pasamos muchas horas, y en realidad la relación tanto en la intimidad como la sentimental estaba en su orden. Pero que lejos estaba de la realidad, pues, con Fede seguían sus mensajes, sus encuentros, aunque por lo que leí cada vez más lejanos. Aquí empieza la historia de cómo descubrí su infidelidad. Pues para mediados del mes de enero, mi madre cumple años. El 10 de enero le dije que vamos a hacer una fiesta en la casa, por lo que ella debía regresar pronto de su viaje que iba a hacer con su amiga, porque quería ir a un país vecino a hacer compras y poder vender esas cosas, ya que la diferencia de la moneda de mi país es más fuerte que la del país vecino y por eso muchos conciudadanos viajaban a ese país a hacer compras, porque las adquirían a bajo costo y aquí al cambio monetario la ganancia era buena. Para ese viaje yo le di un poco de dinero, porque le dije que no era conveniente que se vaya acompañando a su amiga y no trajera nada, pues contamos eso como una inversión. En el país vecino, los días 5 y 6 de enero se festejan carnavales y aprovechando que su amiga se iba a ese país a hacer compras, de pronto disfrutarían de esa festividad, pues sin más me dijo: Mi amor, me voy con Marzo. Así la llamaremos a esta amiga. Porque quiere ir a este país vecino a hacer unas compras, yo voy a aprovechar para traer algo de algunas cosas como lo hacía mi mami, y las vendemos aquí, especialmente porque mis amigas quieren mucho maquillaje y cremas. Sin más yo le dije que no hay problema que vaya nomás a ese viaje y ahí es cuando le di dinero. Cuando regresó, como les dije fue espectacular, pasó conmigo prácticamente 2 días de su regreso, nuevamente todo intenso y romántico a la vez, pero se volvió a distanciar un poco porque Debo ir a mi departamento a ver a mi mascota y a los abuelos de mi hijo, porque les debo entregar los regalos que les he traído de ese país. todo sonaba muy bien. Cuando el día 10 de enero, le dije que estamos pensando en la reunión familiar se alegró mucho, porque ella quiere mucho a mi madre, pero se ausentó hasta el día 13 de enero, por lo cual, ese día le envié un mensaje diciendo que como ella sabe preparar una tortilla de papa muy rica, pues estaría bien, si para el festejo de mi madre podría hacer algunas, porque van a venir muchos parientes a la fiesta. Ella encantada me dijo que lo iba a hacer y así fue. El 14 era la reunión, vino como a eso de las 6 de la tarde y subió a mi departamento y estuvimos allí hasta que llegaran todos los parientes a la casa de mi madre. Para referencia de ustedes, mi madre vive en una casa debajo de mi departamento, por lo que no es de extrañar esta situación. Lamentablemente yo me encontraba mal del estómago, pero de todas maneras eso no privaba de que estuviera en la fiesta. Cuando llegaron los parientes bajamos con las tortillas de papa y todo era normal, allí ella se puso a conversar con mi cuñada y todo iba bien, hasta que un momento me dijo: mi amor, dame teniendo el teléfono. Yo cogí su teléfono, lo guardé en mi pantalón, pero como les dije me encontraba mal del estómago. Hubo un momento en que le dije que me iba al departamento porque necesitaba el baño. Ella con una sonrisa le dijo a mi cuñada que estaba mal del estómago. Cuando estaba en el baño, siento que algo vibraba, luego me di cuenta que no era mi teléfono, porque lo dejé cargando en mi habitación, e inmediatamente recordé que yo tenía su teléfono. Ese momento salí del baño y fui a mi cuarto, saqué el teléfono de ella, tenía algunos mensajes de WhatsApp, pero como ustedes saben cuando llega un solo mensaje se puede leer aunque la pantalla se encuentre protegida, pero como eran varios apenas pude identificar que trataba de 3 mensajes. En ese momento traté de desbloquear el teléfono y no pude, pues había cambiado la contraseña que yo me la sabía. De todas maneras en un momento recordé la contraseña, pues lo había visto en una ocasión, cuando ella estaba conmigo recientemente. ¿Cuál era el patrón de la clave? Ese momento lo intenté, e inmediatamente se abrió el teléfono. Tenía 2 mensajes de Wilfrido Álvarez, les recuerdo que así se llama el hermano de ella, y otro mensaje de una señora que le pintaba las uñas. Por curiosidad digo, veamos lo que dice el hermano, así que abrí el contacto, y me encontré con la sorpresa que le decía: mi amor, ¿dónde estás? Espero que la pases bien. Me quedé quieto, o mejor dicho inquieto. ¿Cómo así? Su hermano le escribía de esa manera. Pues con los nervios de ser encontrado por ella, cerré ese contacto y luego abrí el otro. Era de su peluquera que le enviaba un gif de las uñas pintadas. Cuando iba a bajar a la casa de mi madre para seguir en la fiesta, la duda se me hizo grande. Abrí nuevamente el contacto, y empecé a leer: tú que te vas a ir de tarde, negrita, mi cielo, no estarás enojada. Les transcribo con las faltas ortográficas y todo. Después, les pongo imágenes del chat que mantuvieron entre ellos y toda la infidelidad que apareció. Esto me dio mucha curiosidad, así que empecé a regresar a mensajes anteriores, y me encuentro con uno que decía: voy a ir al mercado, y él le pregunta: ¿y eso por qué? Ella le responde: porque una amiga me pidió que le hiciera unas tortillas de papa. El otro le dice: espero que no se le quemen,
ella le dice que lo hace bien y que le salen muy ricas. Y el otro le pregunta, ¿cómo así? Ella le responde que es el cumpleaños de la mamá de su amiga y que le había pedido que hiciera esas tortillas. Ella también le dice que ella le puede hacer una a él y que vaya ese rato a la casa de ella, pero que vaya en 1 hora porque le tiene una sorpresa. Él le dice y, ¿cómo así? Ella le responde que porque en la tarde tiene que ir llevando las tortillas y que también la han invitado a la fiesta, por eso él le dice que no puede y que mejor en otro día. Ella solamente le dice bueno, pero le insiste que vaya por lo menos un ratito a su casa, pero él le dice que no puede porque tiene que hacer unos negocios y de allí el mensaje que les transcribí, y ella le responde, no estoy enojada, de lo que te perdiste. Como podrán notar y les digo, hasta ahí me di cuenta de lo que sucedía, descubrí su infidelidad. Antes de salir de mi departamento, ya me había quedado bastante tiempo y tenía nervios que ella me descubriera escudriñando su teléfono. Lo que hice fue ir a mi computador, abrir el WhatsApp web y abrir allí todo, por lo que más tarde van a conocer este triste desenlace. Pero que la historia no acaba ahí, porque esto pasó mucho tiempo, hasta la fecha en que escribo este relato. Cuando bajé a la casa de mi madre, aparecí bastante desencajado. Ella me preguntó que por qué estaba muy pálido. Le dije que el estómago estaba reacio y en ese momento ella me pide su celular. Yo le pasé como si nada y ella apenas abrió un mensaje, inmediatamente cerró el teléfono y siguió conversando con mi cuñada. Comimos. Yo solamente tomaba agua y después de unos cuantos minutos más, no pude soportar y subí nuevamente a mi departamento con la excusa de que otra vez el estómago. Así que, cuando subí, abrí mi computador y leí la siguiente conversación. Nada mi amor, todo bien, de lo que te perdiste. Él le dice, portaráse bien donde su amiga y no me estará traicionando. Ella le responde, no empieces con tus celos, es más me voy a quedar aquí porque se hace muy de noche y no puedo coger un taxi, es peligroso. Aquí se interrumpe la conversación, no sé si porque ella se encontraba junto a mi cuñada y no podía escribir o porque él no le quiso responder. Cuando bajé nuevamente a la casa de mi madre, me senté junto a ella y no crucé palabra alguna. Ella me dijo que... ¿Qué te pasa? ¿Por qué te veo muy pálido? Le dije que nada y que solamente iba a estar un ratito y luego prefería irme a dormir, porque no me sentía bien. Pasamos un momento más, conversamos con mis familiares y como ya era muy tarde empezaron a irse, así que cuando salió el último de mis parientes, me despedí de mi madre y subimos al departamento. En ese momento, fui al baño y luego ya la vi en la cama. Revisaba su celular, pero no había ningún mensaje, porque yo no fui a la cama, sino que me pasé un rato a mi cuarto de estudio, donde tengo el computador, abrí el chat y no había ningún mensaje. Ese momento no cerré la sesión y me fui a la cama. Allí ella me empezó a besar y yo estaba frío, no sentía nada, pero ella no se daba cuenta de todo lo que pasaba. Hasta que decidí darme la vuelta y ella entendió que yo no quería nada de intimidad, seguramente pensaba que estaba mal, y que no era conveniente, pues traté de dormir. Ella puso su teléfono a cargarlo y tuve tantas veces la necesidad de ver si escribía, o Fede le había escrito, ya que en algunas ocasiones se encendía su teléfono y con las luces apagadas se notaba la luz del celular. Como a eso de las 4 de la mañana no podía dormir, ella se despertó y me preguntó preocupada. ¿Qué es lo que te pasa? Ese momento encendí la luz y le pregunté, ¿quién es Wilfrido Álvarez? Ella un momento se puso seria y luego nerviosa, me dijo que... Bien sabes que es mi hermano. Le volví a preguntar, ¿quién es Wilfrido Álvarez? Y ella completamente nerviosa, no sabía qué contestar, pues sabía ya perfectamente, que yo... Ya me había enterado de todo. En ese momento le dije, mira, vamos a arreglar las cosas, le vas a decir a tu hijo que terminamos, que tú me encontraste unos mensajes con un amante y por eso terminamos, así, tu hijo no tiene que comprar ningún vestido, porque no nos vamos a casar y que él todavía te considere digna, que no sepa lo que hizo su mamá con el hombre que se iba a casar. Ella solamente lloraba, y, como les dije, los infieles tienen las mismas palabras, nunca cambian, pues me dijo que lo puede explicar. Quiso besarme y abrazarme, pero yo me levanté de la cama, solamente la veía con una profunda tristeza, y ella lloraba y trataba de cogerme, pero cada vez me hice a un lado, lloraba y me pidió perdón un sinnúmero de veces, así que ese momento me fui a mi cuarto de estudio, abrí el chat con el temor de que ella se diera cuenta que lo había hackeado, pero se quedó en la cama sollozando. Como ya era el alba, estaba cada vez más claro el día, recordé que había guardado hace muchos años una botella de licor. Ese momento abrí la botella y me serví un gran sorbo. Les cuento que hasta esa fecha yo no había bebido en más de 24 años, pero esta vez estaba devastado y empecé a beber. Noto que escribe un mensaje, porque se actualiza en el WhatsApp de manera automática. Lógicamente por más que esté hackeado no se ve cuando escribe, pero sí cuando envía el mensaje porque se actualiza, así que veo que le escribe a la Bezi, donde le decía. Bezi, él me acaba de descubrir.
Pasó un rato y veo que le llega un mensaje de la Betsy que le decía: ¿Qué? Pero no le hizo nada. ¿Está usted bien? No, Betsy, pero descubrió todo. Está este rato adentro fumando un cigarrillo, pero no sé qué hacer. Yo le dije, él es buena persona, le quiere mucho, y yo le dije que no le hiciera eso, y ¿ahora usted qué va a hacer? Le voy a ver este rato, a pedir perdón, y lo voy a recuperar. Ese momento cerré el computador para que no se diera cuenta. Escuché sus pasos que avanzaban a mi cuarto de estudio. Por un momento me sentí tentado en cerrar la puerta con llave y no dejarla entrar para ver lo que escribía o con quién chateaba, hasta mientras ya me había llevado cerca de media botella de licor, pero todavía estaba en mis cabales. Entró al cuarto. Me vio sentado en un sillón con la botella y un cigarrillo en mis manos. Ese momento se sorprendió porque me vio tomar. Ella sabía que yo no tomaba desde hace muchísimo tiempo, ni siquiera en las fiestas que acudíamos cuando trabajábamos juntos. Se arrodilló, puso su cara entre mis rodillas y lloraba, pidiendo perdón. Quiso nuevamente abrazarme, me incorporé y le dije que no me topara, que no quiero saber nada de ella y que como ya estaba a la luz del sol, sería mejor que cogiera sus cosas y se fuera. Ese momento, se levantó y me dijo que no se iba a ir, a lo que yo con rabia, con furia le dije: anda donde tu amante, que él te coja en sus brazos. ¿No ves que a él si lo quieres, lo amas, es el amor de tu vida? ¿Cuántas veces le dijiste eso? Que solamente él y tu hijo son tus amores. Yo no valgo nada para ti. Yo simplemente fui una basura y ahora me doy cuenta que así lo es, porque no valgo nada para ti, así que lárgate de mi casa que no quiero saber nada de ti. Se desmayó, empezó a salir espuma de su boca, y en ese momento me preocupé, pues la levanté y la llevé a la cama para que descansara. Tomé su teléfono, lo abrí, y no había llegado ningún mensaje. Fui a sus fotos, porque en los chats que mantuvo con Fede se enviaban fotos, y quise ver lo que se enviaban, pero reconocí las fotos que me enviaba a mí y a su amante, siempre con la cara de pato, enviando un beso, pero también allí estaban unas fotos que me llamaron la atención. Eso se los cuento más tarde, porque en un mensaje que Fede le dice: ya no quiero que se vaya de paseo con la Betsy, pues esa foto tiene mucho sentido, porque aquí sale a relucir el famoso cazador. Recapitulemos un poco. Estamos en el mes de enero, el contrato de las encuestas terminó en noviembre, pero hubo una situación. Un día me dijo que tenía que irse a una ciudad a hacer unas encuestas. Cuando llegó a esa ciudad se tomó una foto, más bien, alguien le tomó la foto con un paisaje precioso. Se trataba de un nevado y ella estaba radiante con gafas oscuras y para ello me hizo llegar este mensaje. Mi amor, ya llegué a R. Mira un paisaje hermoso. Yo le dije que disfrute. En eso me envía otra foto, pero esta vez era el mismo paisaje visto desde otro ángulo y donde aparecía un vehículo celeste o azul, pero el vehículo con el que iban a hacer las encuestas siempre era una camioneta blanca doble cabina, lo que me llamó la atención. Después, cuando ubiqué las fotos, me di cuenta que esas mismas fotos les había enviado al Fede. Cuando le pregunté cómo así no estaba en la camioneta que siempre les llevaba a hacer las encuestas, me dijo: He aprovechado para ir con la Betsy a la ciudad de R, y como la Betsy estaba con su novio, e iban al mismo lugar, preferí irme con ella. Con esta frase, Fede demuestra que no confía en la Betsy, porque lo del viaje a la ciudad R fue la Betsy, su novio Rodrigo, por supuesto Mónaco, pero quien les acompañó a ellos es el famoso cazador, pues el cazador vivía en esta ciudad. Como es el mejor amigo de Rodrigo, decidieron ir a dar un paseo y se quedaron 2 días, como les había comentado. A mí me dijo que se iba a hacer unas encuestas, cuando ese trabajo había terminado hace mucho tiempo, y a Fede seguramente le dijo que se iban con la Betsy de paseo a la ciudad R. ¿Recuerdan que les comenté sobre que me bajé todos los chats que ella tenía en su teléfono? Pues envié los archivos a mi correo y pude ver tranquilamente cada uno de ellos. El de la Betsy, cuando le dijo en diciembre que yo era una buena persona, y que ella debía reflexionar porque no me merecía que ella me haga esto. El otro mensaje es cuando Carlos Álvarez, alias el cazador, le envía un mensaje diciendo algo parecido: no puedo reproducir todos los mensajes pero les hago un resumen. Ya está bien, pero quiero que te decidas si vamos a estar juntos o no. Ella le responde que es poco tiempo que se conocen, que ella le conoce a la Betsy y a su novio y que como recién les presentaron, ella todavía estaba en dudas de conocerlo mejor. El cazador le responde: bueno, aunque ya me cansa mucho que me hables de ese tal Fede, como si tú estuvieras enamorada de ese tipo. Ella le dice que no, que va, él es solamente un buen amigo. La Betsy conocía todo, sabía de mi existencia. Oficialmente la Betsy sabía que yo era el novio oficial, también sabía que Fede era su amante, y además sabía que el cazador andaba atrás, porque el novio de la Betsy le había presentado y habían salido algunas veces. El cazador al parecer se le declaró a ella nunca le cerró el paso, le dio esperanzas y posteriormente fueron amantes, porque allí me enteré del verdadero nombre del cazador. Esa historia las contaré después. Como les dije, esto va para largo.
Este mensaje del cazador con Mónaco pasó en diciembre, para la fecha en que se fueron de paseo, ya era enero, y al parecer, allí sellaron su compromiso, pues el viaje fue precisamente para eso, porque Mónaco se quedó 2 días en la ciudad de R, luego regresó y cuando lo hizo, me envió un mensaje diciendo: Mi amor, llego tarde, quiero verte pero, me siento mal del viaje, pero mañana te voy a ver porque te extraño mucho, te amo. Nunca vino, pero allí se enteró que íbamos a hacer la fiesta para mi mamá, y que ella hiciera las tortillas de papa que le había pedido, el resto ya lo saben, fue el fatal día del descubrimiento. Sin embargo, más adelante seguí revisando los mensajes y cada vez iba descubriendo nuevas cosas, como por ejemplo lo del viaje a Colombia. ¿Recuerdan que les había dicho, que ella me dijo que se iba al país vecino? Pues bien, en esa ocasión, me dijo que su amiga Marzo le había invitado y con ello ella iba a aprovechar para traer algunas cosas de allá para venderlas aquí. Pues bien, al parecer la Betsy no sabía lo del viaje, y además no quería que ella se enterara del viaje que había hecho con Fede, porque al parecer la Betsy sabía que Mónaco ya estaba con el cazador y como son amigos, ahí hubiera sido un desastre. Les pongo los mensajes porque también hay que analizar otro aspecto que ya les voy a hacer ver. Fede le reclama que, ¿por qué no puede decirle a la Betsy que se fueron a Colombia? Pues como seguirán leyendo en los mensajes, tienen una pequeña discusión, pero todo era por temor de ella, a que se entere la Betsy por lo que ya les dije, pero ¿cómo llegué a deducir esto? Bueno, un día, posterior a lo que ya descubrí sus mensajes, y entre que ella me llamaba y quería volver conmigo, me dijo que, su amiga Marzo le había invitado a comer, entonces me dijo que fuéramos con ella a comer y estaba acompañada del hijo de Marzo. Cuando llegamos al local de comidas, Mónaco se fue al baño y en ese momento yo le pregunté a Marzo cómo les había ido en el viaje al país vecino, y es ahí, cuando Marzo me dice que Últimamente no he ido al país vecino, la última vez fui, hace más de un año. Cuando regresó Mónaco le pregunté si había ido al país vecino en su carro. Lo que Marzo respondió que Nunca he ido en mi carro al país vecino. ustedes hubieran visto la cara que puso Mónaco, totalmente desencajada, me miró de reojo y supo que yo la estaba fulminando con la mirada, ella enseguida trató de cambiar el tema y yo no dije nada, pero ese momento Mónaco sabía claramente que me enteraba, que ella nunca fue con su amiga y se deslumbraba una vez más las mentiras, por lo que yo solamente me quedé callado. Luego fui a revisar los mensajes y cuando leí uno a uno los mensajes, con la Betsy, con el Fede, con el cazador y hasta otros, donde ella me mencionaba, caí en la cuenta de este detalle, por lo que en una discusión telefónica ella me volvió a pedir perdón por la mentira. Tuvo el atrevimiento de decirme: Al principio, Marzo y yo, nos fuimos a un hotel en Colombia, y Fede se había quedado en otra ciudad, luego, nos encontramos de regreso, y volvimos los 3 juntos a nuestra ciudad. Más tarde cuando le dije que no le creía nada, que todo ha sido una farsa y que se dé cuenta que yo tengo todas las evidencias, me dijo que Sí, me fui con él, pero no pasó nada, porque como solamente somos amigos, yo me había ido a un cuarto y él a otro. pero en ese momento le dije que ya no soportaba sus mentiras, que era suficiente, yo no quería regresar con ella, y cerré el teléfono. Pasó pocos minutos y me volvió a llamar, lloraba desconsoladamente, tengo los audios, pero no los puedo poner aquí porque el archivo se haría muy grande, ya que las 3 llamadas que me hizo pasaban por lo menos 2 horas y mejor les voy resumiendo según las circunstancias. En la segunda llamada, me dijo que Es verdad, quise decirte, me sentía mal, y prácticamente no hicimos nada. pero cuando amenacé con colgarle el teléfono, me dijo que Te amo, eres el amor de mi vida. y por 5ª vez me dijo Te juro por lo más sagrado que es mi hijo, que yo no sentí nada, que solamente me sentía triste porque tú me habías abandonado. Entonces le dije que escuchara bien sus palabras, ¿en qué momento yo te abandoné? Si siempre te estuve rogando por casi un mes que regresaras, que estuvieras conmigo y que además recuerde que estaba en firme el que nos íbamos a casar. Solamente calló y me volvió a pedir perdón. Luego la conversación pasó a otra pregunta: ¿qué te dijo el cazador cuando le dijiste que nos íbamos a casar? Allí ella guardó silencio y le colgué el teléfono, después me volvió a llamar y me dijo que solamente se había reído. Entonces yo le dije que además se seguían burlando de mí y de Fede, que pobre mujer, nunca vas a tener calma en tu vida, y ella me dijo que Está bien, tienes toda la razón, pero no me desampares a mi hijo, porque él te ama mucho, y siempre pregunta por ti. esta última parte no les conté, pues ahora me toca enlazar la historia del cazador conmigo, pues resulta que cuando la descubrí, ella no quería irse de mi casa, lloraba, se arrodillaba a pedirme perdón,
me veía como yo ingería licor y hasta un momento me quedé dormido. Cuando me desperté era de madrugada, ella dormía a mi lado. Se sentía los sobresaltos que daba y los sollozos, parece que toda la noche había estado llorando. Aún con el licor en mi cabeza pude tomar su teléfono, pero vi que había borrado todos los chats. Fui a ver los archivados, pero no había nada, apenas unos cuantos de su peluquera, o los verdaderos chats con su hermano en que le decía que quería ir a la ciudad costera a pasar unos días con él y su cuñada. Entonces se despertó y me vio con el teléfono en la mano, me abrazó y se puso a llorar nuevamente. En ese instante le dije que terminara con todo, porque yo no soportaba más y fue cuando tomó el teléfono. Puso el WhatsApp del cazador, que aún conservaba el nombre de Carlos Álvarez, y le escribió. Me voy a casar con, espero que comprendas. Envió el mensaje y nuevamente se puso a llorar y a pedirme perdón. Yo me levanté aún groggy de la borrachera, le dije que necesitaba tomar algo, me hizo un café y después cuando nuevamente estaba aclarando el día le dije que necesitaba licor, se levantó, quiso decirme que ya no tome más, pero cuando la regresé a ver con mirada fulminante obedeció muy sumisa, se vistió, fue a la tienda y me trajo una botella de licor. En ese momento yo fui a mi computador, al abrirlo pensé que se había dado cuenta de que le había hackeado, pero no, sin embargo, al abrir los chats ya estaban todos borrados, pero no me preocupaba porque los había enviado a mi correo y sabía que allí tenía los respaldos. De todas maneras, le dije que recuperara los chats, porque solamente quería toda la verdad. Esa es la parte de la conversación que les comenté, con el famoso cazador. Más adelante me fui enterando de más cosas. Ella insistía que el cazador se llamaba Carlos Álvarez, pero precisamente más adelante, yo me enteré de su verdadero nombre, a quien ahora le diremos simplemente, Raúl. Para cuando me enteré de su nombre, ella había terminado definitivamente con Fede. Pobre hombre, estaría igual o peor que yo, ya saben cómo se trataban, con los mensajes que les puse y otros más, ellos al parecer se amaban locamente, pero los infieles, especialmente los que tienen tendencias sociopáticas, suelen hacer realidad una mentira, ya que yo era el amor de su vida, ella amaba locamente a su exmarido. Al Fede lo hemos visto como el amor de su vida, lo que no sé es si a Raúl también le habrá dicho que era el amor de su vida, y quién sabe si al Micho le habrá dicho lo mismo o a Teli, aunque de él sí me queda claro que le dijo alguna vez que era el amor de su vida. ¿Cómo aparecen esos nuevos nombres? Pues más adelante conocerán la historia. En definitiva, cuando pasó el suceso, donde descubrí su infidelidad y se pasó esos 2 días conmigo en la casa, tuvo un momento que irse. Al parecer en las últimas conversaciones que tenían entre ellos, entre Mónaco y Fede, la situación parece que se iba enfriando. Cuando se quedó conmigo y lloraba y me pedía perdón de rodillas, yo solamente quería estar tranquilo, amanecí con una resaca enorme. En mi país le decimos chuchaqui, se fue a ver cómo estaba su casa. Por lógica todos estos días que pasó conmigo debieron ser muy tristes para Fede, pues no asomó desde el día sábado del suceso hasta el día miércoles en que tuvo que irse. Ese momento cuando la dejé afuera de mi casa, le dije nuevamente que si va a regresar, y lo dudo mucho, que viniera con la verdad, con la frente en alto porque esto teníamos que superarlo juntos. Me dio un beso y con la tristeza que la embargaba tomó el taxi y se fue. Me empezó a escribir en todo momento. Ya he llegado a casa, todo esto está muy desordenado, mi mascota está muy enferma, no puedo con la culpa, discúlpame, voy a hacer todo para que estemos bien, te voy a dar el teléfono todo el tiempo, podemos compartir los archivos y ver nuestras ubicaciones, puedes agregarme en las redes sociales con mi teléfono, para que veas lo que hago y dónde estoy. Todas esas palabras que deslumbran y donde uno piensa que en realidad quiere cambiar, que podemos retomar nuestra vida de novios y que al final deberíamos casarnos. Dijo también que voy a hablar con mi hijo y decirle lo que pasó, tú no le menciones nada de esto, porque él sufriría mucho, pero también le voy a decir que pasé encerrada contigo, porque tú me retuviste todos esos días. Esta seguramente era una salida para buscar un aliciente y poder justificarse ante Fede, pero todo empezó a cambiar e ir cada vez mal. Apareció a los 2 días en mi casa, yo solamente le decía que se vaya con su novio, que me sigue torturando con sus te amo, que en verdad, yo ya no quería nada y empecé a tener el poder, ese poder sobre ella, que yo podría hacer lo que quisiera con ella, pero, aún la amaba. Cuando regresó, su cara estaba transformada, a pesar de bella como es, solamente veía a una persona que había perdido todas las ilusiones, nuevamente se postró a mis pies de rodillas, y esta vez, la sentí en verdad que se disculpaba. Mi vecina es una mala persona. Por eso la he bloqueado, no quiero saber nada de ella. Por Fede no te preocupes, porque he sido directa y he terminado con él. En cuanto a Raúl, las cosas han quedado claras con el mensaje que le envié, y él solamente me dejó de enviar mensajes. Para ello,
Debo decirles que reseteó su celular y por lo tanto yo ya no tenía en mi computadora, pues aparecía todo cerrado. Se quedó conmigo casi una semana, prácticamente, hasta el mes de febrero pasó conmigo, llegaba inmediatamente, me mimaba con besos y abrazos, me pedía que tengamos un hijo. Soñemos nuevamente en nuestra hija. Esta vez le diré a mi hijo que todo está bien y que regrese, haremos juntos una vida en familia. Sí, nos vamos a casar y la boda debe ser donde acordamos, en el país vecino de Colombia, donde tus parientes están ansiosos por celebrar nuestra boda. Este detalle no les he conversado, pero cuando viajé con ella y su hijo donde mis primos al país vecino, la pasamos súper bien, de tal manera que acordamos casarnos en un pueblito de ese país, de donde son mis parientes y ellos con mucho júbilo decían que ellos se encargarían de la boda allá. Ella conversaba mucho con un primo mío de allá, los preparativos iban cada vez con viento en popa, como suelen decir, pues mi primo me escribía y me contaba lo que ella le decía, que me amaba con locura, que yo era el amor de su vida y si ella tuvo un problema, yo como caballero lo supe arreglar y que ella era feliz conmigo, pero, ¿qué tan lejano estaba eso? Pues llegó el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad y nuevamente como un niño me dijo que ese día iban a festejar en casa de su amiga. Marzo, ¿recuerdan con la que dijo que se había ido al país vecino y no fue así? Pues, el 14 de febrero se fue, la llamé muchas veces, su celular estaba apagado, me dijo que sería una fiesta entre amigas y nada más. Al día siguiente, me dijo que Me he puesto mal nuevamente, por mi enfermedad, y tuve que ir a descansar, por eso no regresé a casa, tuve el celular apagado toda la mañana, pero, no te preocupes, te envío unas fotos de la fiesta, y si desconfías de mí, voy a llamar a mi amiga Marzo, para que hable contigo, para que te diga que estuve en la fiesta. Eso es verdad si estuvo en la fiesta, pero solamente hasta las 7 de la noche, porque de allí se fue, su amiga Marzo solamente me dijo que se sentía mal y se fue a su casa, eso me dijo su amiga, pero en realidad, Mónaco tenía algo reservado, en esta vez no sé si fue con Fede, aunque dudo mucho, pero sí había empezado esa relación que les conté con Raúl, el cazador. Cuando vino a mi casa el 16, porque el 15 de febrero después de la fiesta dijo que se encontraba mal, en realidad yo no le creía nada, la increpé, le volví a decir que ella no había terminado su relación, nuevamente empezó a llorar, pero después se puso a gritarme, que Tú no confías en mí, yo todos estos días te he demostrado que soy tu novia y que estoy abierta a toda situación, revísame el celular, revísame todas las cuentas, pero tú eres muy malo, porque no crees en mí. Y la frase que siempre sale de su boca. Si me amas, entonces perdona, debes perdonar como me dijiste, pero no lo haces, el perdón que te pedí de rodillas era sincero, pero tú debes perdonarme, y si se amaba el perdón sale sobrando. Lloró y me volvió a pedir perdón, pero esta vez ya no estaba con la cara desencajada, ni triste, sino ahora empezaba con un aire de grandeza. Nos veíamos, pero yo cada vez era más distante, el mensaje que le envié el 14 de febrero le causó mucha indignación cuando me dijo que era grosero, que ella no era una cualquiera, aunque nunca fueron mis palabras, para ese momento yo tenía que trabajar, pero el mensaje decía: no es necesario que me apagues el teléfono, si estás con tu amante, no te preocupes, solamente dile que es el amor de tu vida, ámalo y a mí olvídame, pero por favor, ya no me sigas haciendo daño. Llegó marzo, ella consiguió un trabajo que esperaba siempre, pero cada vez que yo le escribía o le decía que la extrañaba y ella me decía que me amaba, fue endureciendo su forma de ser, volvía a ser la persona de antes, la que culpara a todos de sus desventuras, ella me decía que yo la abandoné cuando nunca fue así, de tal manera que llegaba a mi casa, apenas pasaban unas caricias y luego a dormir. Esta frase fue ahora la excusa perfecta para buscar estar con alguien, no tardó mucho, pues en su nuevo trabajo tenía varios amigos, como les dije, ella es hermosa, una mujer muy guapa y hasta mis amigos siempre que ella llegaba la veían con ojos muy golosos, pero no sabían la verdad, ella empezó a decir muchas cosas de sus amigos y amigas, pero yo cada vez más confiado en que me decía la verdad, porque llegaba a casa y se quedaba conmigo días, muchos días, pero tuvo la excusa perfecta cuando me decía que yo ya no la amaba, pues un día, su hijo llamó, él estaba preocupado por un examen que tenía que dar, allá en esa tierra lejana y que yo era la persona para ayudarla. Antes de seguir con este relato, les comento que ella cuando estaba en mi casa y mandaba un mensaje, me di cuenta que no lo hacía por WhatsApp, sino por Messenger de Facebook, pero no le dije nada. Cuando ella me mostraba los mensajes de WhatsApp, no había nada, solamente conversaciones con su hermano, con la peluquera, con alguna prima y cuando veía los archivados eran personas que ella no quería tener contacto, de todas maneras, esta vez me di cuenta que eran por Messenger, pues su hijo la llamó y le dijo que me pasara el teléfono porque quería que le ayudara con ese examen que iba a dar al día siguiente. Por la diferencia de horarios allá estaba cerca el amanecer y aquí era la noche todavía,
así que cuando tuvo que entregarme su celular, porque no le quedaba de otra, vi su cara de preocupación, ese momento me di cuenta que ella me estaba engañando otra vez. Mientras conversaba con su hijo, tuve que llevarme el celular a mi cuarto de estudio, le puse en voz alta para que ella escuchara lo que conversábamos con su hijo, pero en ese momento me puse a revisar el Messenger y encontré lo que sabía, era Raúl, que solamente le decía, te amo. Cuando terminé la llamada con su hijo, fui a mi cuarto, le mostré el mensaje que ella le envió y le dije, ya ves por qué no confío en ti. Ese momento se molestó mucho, se paró de la cama y me golpeó, yo solamente puse mis brazos en mi cabeza y dejé que descargara toda su furia. Después ella se dio cuenta, quiso decirme que era mi culpa, que yo ya no la amaba. Luego se puso a llorar y a pedirme perdón y nuevamente se justificaba, pero yo tuve miedo que ella me hiciera daño físicamente y no podía responder, porque allí el hombre es el culpable. Ese momento ella se fue a dormir en la otra habitación, yo me quedé en vela, porque tuve miedo que ella cometiera una locura. A la mañana siguiente me levanté, ella vino a mi cuarto, me vio y se puso a llorar. Me dijo que la perdonara, que ella estaba desesperada viendo como yo ya no la quería y que ese mensaje solamente fue por hacerme tener iras, pero que ella me ha demostrado todo este tiempo que ha llegado temprano, que ha cuidado de mi madre, que se ha sacrificado por mí y mi familia y yo solamente la veía con remordimiento, que ella me ama. Tomé sus cosas, las puse en una funda de basura y luego le quité las llaves de mi departamento, fui a su casa, con ella por supuesto, dejé las cosas allí y le llamó a alguien, ella para hacerme tener iras, y ver quién tiene el poder. Le coqueteó en el teléfono a esa persona, yo simplemente me di la vuelta y me fui. Ella salió corriendo a buscarme y me encontró 2 cuadras más abajo. Ese momento en medio de la gente se arrodilló y me pidió perdón. Luego entramos a un almacén, compramos algunas cosas y después me despedí, le dije que no podía creer en ella, que todo esto había acabado. Regresé a mi casa, al entrar sentí soledad, simple y llanamente soledad, como en estos momentos, fui a mi recámara. Me acosté en la cama y simplemente olí el perfume que ella dejaba, no les he contado todavía el perfume que ella dejaba, pues en realidad enamora, mis amigos lo sabían, pero ella exhala un aroma muy tierno, romántico que a cualquiera enamora, por eso, estoy seguro que todos los que la pretendieron sabían de eso, su perfume natural, no se ponía ningún perfume para salir, era ella, y solamente ella exhalaba ese perfume. Algún día les contaré una anécdota donde un amigo quiso abusar de ella por su perfume, eso lo sabe bien, un piloto reconocido del rally. Lo del rally es otra cosa, me gusta competir en rally, pero luego de algunos años me he dedicado más bien a organizarlos, ver los coches cómo arrancan, cómo hacen sus piruetas y hasta la premiación, donde yo soy, o por lo menos era el protagonista de las premiaciones, pues muchas veces ella, Mónaco me acompañó a mis carreras, era de ver a todos los pilotos, amigos de pilotos, y mis amigos cómo se enjugaban en saliva cuando ella llegaba, una mujer hermosa, que olía rico, con perfume natural, enamora a cualquiera, ella estaba allí, antes y después del día D, pues había unos de mis amigos que empezó a pretenderla, pero ella lo rechazaba, muchas veces me dijo que ese tipo no le gustaba, porque siempre la quería pretender. Díganme ustedes si no era para enamorarse o morirse por ella, pues en realidad su presencia levantaba polvo. Pero esa historia, no pasa más allá de esas pretensiones y ella jamás dio paso a que sucediera nada, porque ella siempre tuvo mal gusto, y digo que tuvo mal gusto porque un día cuando trabajaba en el lugar donde les dije que había conseguido trabajo, apareció el famoso Micho. Entre que nos veíamos y pasábamos juntos, ella siempre esperando a que su hijo llegara a nuestra ciudad, porque no le fue bien allá donde su padre, esperaba ansiosa para que regresara su hijo, pues el día que descubrí el engaño con el famoso Raúl, su hijo, no logró el objetivo de terminar sus estudios, entonces quedó en venir a mi país, para continuar aquí sus estudios. Dios me libre de las palabras, pero lo que sucedió posteriormente, me afectaron en suma gracia, y digo gracia porque este buen muchacho, me amó como si yo hubiera sido su padre, y ella, por eso, me tenían en una buena consideración. Llegó el hijo de ella, mientras nosotros estábamos en que nos distanciábamos y nos reconciliábamos, yo siempre con mis dudas y ella siempre con sus mentiras, hasta que llegó su hijo, y ahí cambió la cosa, pues ella con su hijo a su lado, bajó la intensidad de sus furores por otras personas, yo seguía siendo el amor de su vida, como bien los mensajes me lo decía. Cuando ella trabajaba en ese lugar, donde ya les indiqué, me dijo un buen día, que tenía que ir a comprar unos zapatos, pues ese día llegó a mi casa y la acompañé a buscar varios sitios, entre esos descubrió uno que tenía el mismo color de abrigo que llevaban en la oficina, y ahora era cuestión de los zapatos, para ello una noche que se quedó en mi casa, todo iba normal, al parecer el famoso Raúl, había dejado de existir en su vida, por lo menos eso parecía, pero vi un mensaje de un Luis, el famoso Micho. Inmediatamente puse en alerta todas mis dudas, algo pasaba, para ello, ella había recobrado su vivienda, situación que no les dije anteriormente,
ella se había comprado y antes de irse atrás de su marido a ese país lejano, compró un departamento, pero como vivía con su marido y su hijo donde los abuelos del hijo, ella decidió arrendar su departamento. Pero años después que ella regresó y que ya fuimos novios, esperaba que ese departamento le fuera devuelto, pero pasaron los años y nada de eso había sucedido. Por alguna casualidad había visto en uno de los mensajes el nombre de Luis. Si ese nombre me llamaba la atención, no era Raúl, ahora se llamaba Luis. Pues bien, cuando Luis trabajaba en ese lugar donde ella trabajaba, se conocieron y por supuesto allí empezó un romance. Ella el día que fuimos por los zapatos, recibió una llamada, vi que se trataba de Luis, entonces no quiso contestar, pero como yo le dije que contestara y que vea lo que sucedía, ella no tuvo más remedio que hacerlo. Ese momento ella estaba muy nerviosa, y como estaba dentro del local, no tuvo más remedio que hacerlo. Hablan de lavar la ropa, luego me di cuenta de algo que ella no se dio cuenta, pues cuando algo preguntó este señor, ella respondió con esto. El detergente está atrás de la lavadora. Bueno, me puse alerta y en ese momento no le dije nada. Después de un rato, cuando ya se probó los zapatos y salíamos del local, le pregunté que quién era el que la llamó. Ella solamente me dijo que Es un amigo mío que se ha quedado viudo y con 2 hijos, por eso todos los compañeros del trabajo le ayudamos, es una buena persona y amigo. Le pregunté si alguna vez estuvo en su casa. Ella me respondió que No, todos le ayudamos, esta vez él no sabía cómo lavar un edredón, por lo cual le contesté cómo lo puede hacer, porque las lavadoras en la actualidad sí lavan edredones. Lo que me quedó en mi mente, ¿cómo sabía ella que el detergente estaba atrás de la lavadora? No le dije nada, pues para eso aún seguíamos bien, al parecer, pues ella llegaba a mi casa por lo menos unas 2 veces por semana, se quedaba conmigo y en las mañanas yo le acompañaba a coger el bus para que vaya a su trabajo. Después de su trabajo, ella para no darme motivos de celos llegaba temprano. Un detalle que a más de la lavadora pasó, fue cuando un día le dije dónde estaba, ella alerta me dijo que estaba regresando, pero tenía que ir al departamento donde los abuelos de su hijo porque debía ver algunas cosas, ya que su departamento que le habían devuelto, estaba en arreglo y para eso yo le acompañé algunas veces donde los abuelos de su hijo, a empacar cartones con ropa, vajilla y otras cosas más. Un día, me dijo que la acompañara al nuevo departamento. Yo fui a su departamento anterior donde los abuelos y le ayudé a sacar algunas cosas, las empacamos y como se hizo de noche, esa noche nos fuimos a mi casa, nuevamente los mensajes empezaron a llegar, yo me puse muy serio y ella al verme me dijo que Tú no confías en mí, yo ya superé todo el trauma de la infidelidad, y debes estar seguro de eso. Pero además me mostró los mensajes y vi rápidamente que no había nada raro. Pero estaba tan alejado de la realidad, había pasado un año de todo lo que les conté, se acercaba el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, ese día ella pasó conmigo, su teléfono a excusa de que se le había acabado la batería lo apagó, y pasamos el 14 de febrero muy bien, podría decirse que estábamos bien y que todo lo anterior había sido superado. En ningún momento le dije lo de la llamada telefónica, me mostró fotos con sus amigos, su hijo que todas las noches la iba a ver y que ella, solamente de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Su hijo se graduó, fue una fecha memorable porque el chico el día de la graduación había obtenido el primer lugar por ser el mejor estudiante de la zona, un reconocimiento bastante importante y además tenía que dar un discurso. Para ello ese discurso lo revisé y antes de la premiación nos sentamos a redactar bien dicho discurso, en el mismo él mencionaba muchas cosas, pero al final, rompió el esquema y dijo que se sentía orgulloso de su madre, y que además él agradecía que ese rato estuviera su padre, no mi padre que está lejos, el real, que ahora está aquí, que me ha acompañado y lo siento como mío, me regresó a ver, se trataban esas palabras dirigidas a mí, yo apenas tuve el chance de aplaudir, pero la emoción me embargaba demasiado, empecé a llorar porque él me reconocía como su padre. Perdón, pero hasta ahora esas palabras calan profundamente en mi ser. Luego el chico se acercó a su madre y después me dio un abrazo enorme, lloramos juntos, los abuelos del chico estaban junto a nosotros y también lloraron a pesar de que su nieto se refiriera a mí como su padre y no el que se encontraba en ese país lejano. Fuimos a comer, los abuelos del hijo de Mónaco, me conocieron y hasta estaban contentos y me reconocieron como el novio de su nuera y todo estuvo perfecto, hasta que, ella al irse al nuevo departamento, el famoso Luis conocido como Micho, le hacía el cambio de casa y ella buscaba excusas para que yo no fuera a su nuevo departamento. Para esa fecha, yo viajaba a mis conferencias pero a la vez tenía que regresar a mis clases en la universidad. Un momento de esos, ella me dijo que se sentía feliz con su hijo y su nuevo departamento, me llamaba y me hacía videoconferencias, porque ella creía que yo seguramente la traicionaba. Una vez que estuve en una ciudad, regresaba de mis conferencias totalmente cansado y ella me hizo la videoconferencia y me pidió que le mostrara la habitación.
sin ningún reparo lo hacía y ella comprobó que yo me encontraba totalmente solo, pero cuando yo le dije que iba a hacer lo mismo, empezó con que yo soy inseguro, celoso y que no había superado su infidelidad. El tiempo trae sus consecuencias, no me fiaba de ella. Un día le dije, sabes, no confío en ti, sé que estás con alguien, ese alguien se llama Luis, pero ella lo primero que hizo fue gritarme. No confías en mí, te he demostrado mi lealtad y eres un celoso enfermo y así no podemos seguir. En ese momento le dije entonces deja de mentir y dime la verdad, pues bien me dijo ella. Cuando regreses de tu viaje, te voy a mostrar los mensajes, no existe ningún Luis, te haces imágenes en la cabeza. Llegué en uno de mis viajes, ella me dijo que estaba donde una señora que le hacía las uñas, pero apenas terminé iba a ir a mi casa, le dije que no le creo y en ese momento ella activa la ubicación, en realidad su ubicación era donde la peluquera, pero después no se dio cuenta y me envió la ubicación en momento real, pues yo veía cuando se movía, un rato de esos, ella empezó a moverse, ya no estaba donde la peluquera, siguió un camino en la carretera y me dije bueno viene a mi casa y no hay problema, pero cerca de un lugar se detuvo el proceso, me fijé que se encontraba cerca de un puente, donde estaba un motel. Allí pasó más de 2 horas, luego la llamé y le dije que ya era hora de que estuviera en mi casa y que no sé qué pasó, ella me dijo. Perdón, me he quedado donde mi peluquera. Y se me pasó el tiempo pero ya mi vida, voy a tu casa. Le dije que me enviara la ubicación y ella me la envió, estaba cerca de mi casa, pero nunca llegó. El tráfico era terrible, tuve que irme donde los abuelos, y me he quedado allí, porque mi hijo está decidido a quedarse donde sus abuelos, yo le acompañé, por eso no pude ir a tu casa. Sin antes decirme que. Eres un celoso, yo no te traiciono, estás loco y yo así no puedo más. De todas maneras, pasaron unos días y vino a mi casa, todo estuvo bien, nos besamos, nos acariciamos y a la vez ella me pidió. Por favor, te pido, que seas romántico, como en los tiempos antiguos, acaríciame, en realidad lo necesito, a ti como hombre, que me hagas sentir mujer. Eso me llamó la atención, porque al parecer el famoso Micho no la llenaba, no era como ella esperaba. Un buen día fuimos a comprar unas cosas, nos encontramos cerca de un centro comercial, allí, estaba su hijo, quien al verme, me saludó, pero yo noté que en su mirada no era la de siempre, estaba triste, triste por verme a mí, aunque al parecer él sabía que su madre oficialmente estaba con otro, es decir con Micho. Esto les puedo comprobar más tarde con los mensajes que encontré en su Facebook. Jajajajaja, no puedo creer cómo pude averiguar esta situación, hasta ahora, parece cosa del destino, debía enterarme que yo no era el novio oficial, ahora yo era el amante, jejejejejeje. Bueno, compramos algunas cosas para ella, para la casa, por supuesto todo lo pagué yo, recorrimos el almacén, buscamos cosas y yo cada vez me sentía como el hombre de la casa, en un momento pensé, que nos íbamos a casar y que todo este mal sueño, había sido una ilusión triste, que no nos vamos a acabar, que seguiríamos siendo lo que antes del día de, estaría lleno de amor, nos casaríamos, tendríamos a nuestra hija y ahora el hijo de ella y mi hijo serían los responsables de su hermanita, los que seguramente serían celosos porque su hermana no viviera una desventura. No le juzgo a Micho, él era la víctima, jajajaja, aunque si vemos bien en realidad yo era él, no solamente la víctima, sino el pendejo que le pagaba todo, que le cubría sus desencuentros y además, la seguía amando, por eso entre el ir y venir con ella durante todo este año, seguía siendo su pendejo. Se acercaba el día mi graduación, antes tenía que dar un examen bastante difícil para poder graduarme, me preparé igual que todos y ese día, dimos el examen, la pasamos, todo estaba bien y sabía que iba a graduarme, porque todo lo había contestado bien y por supuesto estaba feliz, mi amigo de universidad también estaba feliz porque él también se graduaba conmigo, así que decidimos ir a tomar unas cervezas, pero luego mi amigo me dijo que tenía que irse a su casa, me dejó en mi casa y después se fue, en ese momento yo fui a comprar un vino. Quería seguir festejando lo bien que nos fuimos y puse en mi estado que me había graduado. Tuve algunos halagos de mis compañeros, pero inmediatamente ella me llamó, me felicitó y me dijo que este debía ser un festejo mayor. Voy a ir a tu casa para festejar. Pero yo le dije que no viniera, que en verdad no la quería ver, que es mejor que no lo hiciera, porque si yo me tomaba los licores, después iba a proceder mal con ella, porque le iba a reclamar de su amante, del Micho. Ella se quedó callada un momento, luego me dijo que voy a ir a tu casa de todas maneras porque quiero festejar tu triunfo, con el amor de mi vida, que eres tú. Nuevamente le dije que no viniera, porque si ella viene a mi casa, lo primero que iba a hacer era ver su celular, que tengo una aplicación en mi computadora para ver con quién chateaba o me engañaba, y sabía que se llamaba Luis, pero ella siguió insistiendo hasta que dejó de enviar los mensajes, media hora más tarde estaba en mi puerta, tuve que abrirle, pasó a mi departamento,
lo primero que hice fue decirle que quiero ver su teléfono y que lo iba a conectar a mi computadora porque quería saber todos los mensajes que ella había tenido. Se puso nerviosa, luego ella me condujo a mi habitación y me besó tan cariñosamente, que en la intimidad me dijo: Eres mi marido y ahora me cumples como marido, porque yo soy tuya y de nadie más, te amo y quiero que me cumplas como mi marido que eres. No sé si la borrachera, aunque no estaba tan tomado, me dejé llevar, estuvimos en la intimidad, luego me incorporé y le dije nuevamente quiero tu teléfono. Ella se puso seria y me dijo: Con todo lo que te he demostrado, ¿no confías en mí? Le dije: solamente entrégame tu teléfono. Ella me lo entregó, lógicamente borró todas las conversaciones o aplicaciones, pero no se acordaba del Messenger. Le mostré las conversaciones con él, no eran románticas, pero al final le decía que le amaba. Ese momento le dije que se fuera de mi casa, que no la soportaba, que le advertí que si venía iba a ver su celular y que iba a recuperar los mensajes perdidos, así que llamamos a un taxi y en ese momento se fue. Al día siguiente, me desperté, aún con el licor en mi cerebro, vi que en mi cama estaba yo, solo, entonces me pregunté qué había pasado, no recordaba lo del taxi en la noche o lo que habíamos conversado, solamente que después me volví a dormir. En eso de las 10 de la mañana, me llegó un mensaje que decía: Tú no puedes dejar de beber de esa manera, yo me siento muy triste, no eres digno de mí, yo siempre te amé pero tu proceder es de una persona que nunca pudo perdonar lo que te hice y lo mejor es dejar todo en nada, absolutamente en nada. Allí me di cuenta que esa noche yo le dije que no quería saber nada de ella. Es más, les refiero lo siguiente: cuando terminé el examen y cuando estábamos tomando con mi amigo le dije que yo quiero terminar con ella, ya no quiero saber nada de ella, pero esta sentencia no se hizo realidad sino con esa insistencia de ella de venir a mi casa, cuando muchas veces le dije que no viniera, y hasta le di mis condiciones que se cumplieron. 2 días pasaron, de ella, no tuve ninguna palabra, hasta que, viendo el Facebook del Micho, decía en una relación con mi novia, Mónaco Álvarez, y cuando vi los que le habían puesto me gusta, solamente una persona le puso me gusta y 2 personas que le habían puesto me encanta, la una era de su hermana, la otra era de ella. Esta captura de pantalla se la envié, y solamente le dije: que seas feliz. Pasó una semana, y recibí en el email algo que decía: Nunca me perdonaste, y esa incertidumbre hizo que te dejara de amar, ya no, te amo, solamente que fueras feliz, y si no sabes tomar, no se puede hacer nada, que seas feliz con cualquier persona que te haga feliz. No contesté su mensaje, pasé días y días tratando de entender, pero no entendía, me sumí en la más profunda tristeza, hasta el suicidio hubiera sido una profanación y por eso no lo hice, me sentía el ser más miserable, ella había conseguido con mi silencio que me dañó por siempre. Si quieren continuar con la historia, todo se los puedo mostrar con amargura, con tristeza, pero si no lo desean, dejen allí esta historia y no la sigan leyendo, porque todos esos días fueron funestos, hasta cuando me enteré que ella se iba de viaje a donde vivía su exmarido, pero esto les cuento más tarde. Iban a ser elecciones de alcaldes en mi país, pues con la locura de las campañas, en un momento ella me dijo que en su ciudad esperaba que ganara un candidato amigo suyo, si es así ella conseguiría trabajo. De todas maneras, la invitaron a formar parte de la campaña, pero como estaba sin trabajo, ella solamente les dijo que no podía. En eso me enteré por unos estados que había subido que se iba de viaje al país donde vivía su ex esposo. Fue allá, porque logré ver en un estado que se encontraba en un aeropuerto de otro país haciendo escala. Mi corazón se partía con esta despedida. Dice un poeta colombiano: tan viajero es el que se va como el que se queda, pues en realidad esta ocasión para mí me partía el alma. Pasó el tiempo, cuando se dieron las elecciones no ganó el candidato de su preferencia, por lo que decía: bueno, mejor, porque así ella no vuelve y tenga que seguir con la esperanza de volverla a ver y nuevamente caer en sus brazos y seguir padeciendo lo que he padecido estos tiempos. Pero hubo algo inusitado. Un día recibí en mi correo un mensaje que decía que había conversado con un amigo suyo y le había referido que ella se ha quedado con unas herramientas mías. Ella no recordaba haberlo hecho, pero cuando le dije que eso se trataba que yo buscaba una de mis herramientas porque la necesitaba, recordé que había dejado en el departamento donde ella vivía anteriormente. Fue allí que se dio cuenta de la realidad y me dijo que era verdad y por eso ella se ofrecía a enviarme dinero para que comprara dicha herramienta. Le dije que no había problema, en ese caso espero que se encuentre bien y allí acabó la conversación, pero cuando me contestó con una frase lapidante: Espero que te vaya bien, te extraño y te amo. Mi temor es que si ella regresaba a mi país y yo sabía que estaba aquí me iba a derrumbar y nuevamente tuviera que padecer el sosiego de amarla y desconfiar a la vez. Lo bueno es que no regresó. Un día estaba viendo los estados, no recordaba que la tenía bloqueada en mi teléfono, pero al conseguir un nuevo teléfono,
tuve que ingresar todos los datos nuevamente y hasta invitar a mis contactos para que se conectaran. En ese, sin darme cuenta, uno de mis contactos era el de ella. Esto lo supe cuando, viendo los estados de mis contactos, veo uno en que ella decía algo así. Les resumo porque no quiero poner literalmente los mensajes. Esposo mío, te amo, cuídate y espero que pronto te mejores. Cuando ella se refería a su esposo, era realmente a su exesposo, lo que me hizo deducir que ella estaba con su exmarido y viviendo en la misma ciudad. Era lógico que se habían vuelto a encontrar. Además, como él estaba casado con otra mujer, era lógico que en ese momento ella se convertía en la amante de su exmarido. Lamentablemente empezaron muchos países a cerrar fronteras por la pandemia. En nuestro país la decisión se tomó el 12 de marzo y cuando yo creí que ella se encontraba en ese país lejano esperaba que se encontrara bien y que no tuviera ningún problema, pero un día recibo un mensaje en que me envía unas fotos de sus manos con las uñas pintadas, pues ella siempre era bastante caprichosa, por eso siempre estaba con su peluquera pintándose el cabello o las uñas. Me llamó la atención este detalle, por lo que le dije que estaban bonitas sus uñas pintadas, pero allí recibo un golpe entre alegría y tristeza. Me llamó. No era un número internacional o una conferencia, era directamente de su teléfono y cuando contesté me dijo: Sorpresa, ¿a qué no sabes dónde estoy? Pues en realidad me dejó sorprendido y luego cuando le pregunté dónde estaba me dijo que En un centro comercial de la ciudad vecina a la tuya, apenas unos 40 minutos de distancia. Le dije que creí que se encontraba en ese país lejano, pero ella me dijo que He tenido que regresar por mi hijo y vengo a ver cómo se encuentran las cosas. ¿Podemos vernos? Porque te he extrañado mucho, y quería conversar contigo. Para esto estamos todavía en febrero, cuando las llamadas de alerta sobre la pandemia iban creciendo más y más. Yo, por lo pronto, le dije que no podía en ese momento y que veríamos el momento de hacerlo, pero en mis adentros yo no quería verla, porque de seguro todo hubiera quedado en cero. Nuevamente hubiera sucedido los encuentros y quizá hubiera terminado aceptándola nuevamente. Pero la situación fue bastante clara, ella estaba más de 3 meses en nuestro país, y seguramente vio en ese momento la oportunidad de encontrarnos. Pasaron los días y se declaró la pandemia. Para ella el 16 de marzo le había escrito que cómo estaba y si se encontraba bien, para lo cual me escribió un mensaje donde decía: Me encuentro bien, precisamente antes de declararse la pandemia, me he casado, pero como mi esposo sabe de tu existencia, preferiría que no me hables más. En ese caso le dije que sea feliz y que no sabría de mí nunca más. Ella esperaba este golpe, quería verme sufrir y que me retorciera de dolor, lo logró. Así que me envió una foto con su actual esposo, en el que ella le besaba y decía al pie de foto: Con mi actual esposo, él es el amor de mi vida. Esas palabras que siempre ella dice a todos sus amores. Pues simplemente le contesté con un largo jajajajaja, porque simplemente sabía que eso no iba a durar mucho tiempo, además que nunca le creí que se había casado, pues es solamente para hacerme sentir mal. Me escribió al día siguiente diciendo que Mi esposo ha salido a hacer unas compras, por favor ya no me contactes, nuestro tiempo ha pasado, ni me escribas. Y así lo hice. Ese momento la bloqueé en mi teléfono, redes sociales. Como la situación iba muy a cuestas por la pandemia, yo me dediqué a atender a mi madre. Pasaron algunos sucesos, pero nada que tenga que ver con ella. Cuando se empezaron a reabrir las calles con los cuidados de salud y todo, le pusimos a mi madre una cuidadora, que en realidad era una pariente. En una ocasión mi pariente me dijo que llamaba a veces una señora Mónaco. Yo sabía de lo que se trataba, pues como les dije, ella siempre le quiso mucho a mi madre y se preocupaba por su salud, a pesar de que mi madre no recordaba de quién se trataba. Hasta que un día veo una foto que me envía, ella estaba en la sala de la casa de mi madre. Yo me puse en alerta y como les había comentado el día de suceso, yo vivo en un departamento, atrás de la casa de mi madre, ella estaba en la misma casa, por lo que me dije: ella en cualquier momento va a subir, por lo que la llamé y le pregunté, y me dijo que estaba donde mi madre y que quería verme, para lo cual yo simplemente le pregunté: ¿te parece bien que tu esposo se entere que tú has venido a la casa de tu ex? Ella se quedó un rato callada, como quien busca una respuesta o excusa, a lo que me dice: Lo que pasa es que no te he contado. Como me tienes bloqueada no has visto mis estados, él falleció. Para ponernos en contexto, la pandemia empezó en marzo, donde hubo los mensajes que no escribiera más. En las redes sociales le tenía de contacto como amigo en Facebook a su esposo, lo llamaremos Tel, como Guillermo Tel. Para la fecha que sucede este evento que vino a mi casa han pasado aproximadamente 7 meses. A los 4 meses de lo que ella me dijo que se había casado, en las redes sociales siempre ella le hacía comentarios a Tel sobre sus pensamientos. Este señor pone muchas historias, cosas y pensamientos filosóficos, ella siempre le ponía me encanta, le hacía comentarios hasta a sus nietos y un poco de cosas, por lo que supe que en realidad ella estaba con Tel. Pero pasados los 4 meses empecé a ver algo raro, ella ya no le ponía en las fotos o historias los me gusta, me encanta o algún comentario,
me extrañó cuando en un momento que él se refería a sus nietos ella solamente le ponga una frase que dice que hay que ser persona para que le quiera o algo parecido, por lo que puedo recuperar el mensaje exacto ya que se encuentran las redes de este señor. Ese momento supe que ella ya no estaba con él, pero no dije nada, ni tampoco me preocupaba, pero después de un rato cuando llegó el día que vino a mi casa, me refiere a que su esposo había fallecido, yo empecé a buscar en las redes sociales, pero él seguía vivito y moviéndose, seguía como si nada poniendo fotos, sus estados, sus pensamientos y no sabía a qué se refería con que ha fallecido. Bien, les cuento, ¿recuerdan ustedes del famoso Micho? Pues este señor lamentablemente ha fallecido, al parecer víctima de esta pandemia, por lo que, en un estado, cuando yo la desbloqueé del teléfono, decía que la misa del mes se iba a realizar en un lugar cercano donde ella vive. Entonces me dije, ¿cómo es esto? Pero si ella se casó con Tel y después el que fallece es el Micho, entonces, ¿qué sucedió con Tel? Pues, en esa llamada que ella me hizo, yo solamente le dije que no estoy disponible, ella me preguntó si ¿Estás con compañía en estos momentos? y le dije que sí, aunque me encontraba solo ese momento. Es que quería conversar contigo. Pero le dije que no podía, así que allí nuevamente la bloqueé en mi teléfono y no supe más, sino hasta cuando falleció mi madre. Pero antes de eso, ella se comunicaba de vez en cuando con mi pariente para saber sobre mí, cómo estaba pasando y demás. Luego recibí una llamada, le contesté, porque me di cuenta de una cosa, la bloqueé del WhatsApp y no de la línea telefónica. Contesté, me refirió algunas cosas sobre problemas familiares que estábamos pasando en mi casa, a lo que yo prefería quedarme callado porque no quería tratar esos asuntos con ella. Luego me dijo que cualquier momento que yo quisiera podría hablar con ella, a lo que estuve tentado de preguntarle sobre su esposo, para provocar precisamente esta aclaratoria, de que según ella se casó con Tel y quien falleció fue Micho. Pero me quedé callado, falleció mi madre y me envió un mensaje en el que decía que Yo siempre he querido mucho a tu madre. me dio el pésame y yo solamente le agradecí y le dije que en verdad ella siempre le quiso a mi madre y gracias por ello. Pasó un día y me llegó una foto en la que los dos estamos juntos en una fiesta donde unas parientes de ella está atrás mío abrazándome y me dice, Un recuerdito. pues ese momento yo no contesté nada. He guardado silencio, no he dicho nada, no sé qué será de su vida, a veces me coge la nostalgia y tengo tentación de saber cómo está, pero es mejor dejar pasar, callarme eternamente. Si es posible, por supuesto. Recuerdo algo que es importante, ella fue, o lo es a veces, muy importante, ya que es esta parte de mi vida, no todo fue malo al parecer, pues vivimos días espectaculares, llenos de sueños, viajamos mucho, nos divertimos, lloramos, soñamos, esos gratos recuerdos los mantengo vivos, porque quiero recordarla así con su sonrisa, cuando me esperaba y se lanzaba a mis brazos, cuando me besaba, solamente, sencillamente, cuando ella y yo éramos felices. Ahora escribo esta historia, porque es un aliciente en mi vida, necesitaba cerrar ciclos y esta es una de las maneras de hacerlo, solamente que como siempre me han preguntado amigos sobre ella, yo les he respondido, espero que se encuentre bien, mejor de lo que estuvo conmigo, mucho mejor. Esperamos de todo corazón que esta historia de alguien cercano a nosotros, ya que es parte de la comunidad de Reddit Infieles, les haya gustado. Hay próximas actualizaciones. Así que esperamos también que estén pendientes y dejen sus comentarios, para nuestro amigo, el cual hemos dado el nombre de Esteban. Recuerden que los comentarios deben ser siempre con respeto y empatía con el dolor y sufrimientos ajenos. Por favor, si no se han suscrito háganlo y acompáñenos siempre que puedan, mil gracias.